Bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema que Dios puso en mi corazón para esta mañana. Todos, de una u otra manera, tenemos siempre la posibilidad de trabajar. El trabajar es un privilegio que Dios nos ha dado. Yo creo que los que tienen trabajo tienen que darle gracias a Dios todos los días por esta posibilidad. Y aquellos que no lo tienen tenemos que orar para que Dios les conceda esa entrada, esa posibilidad. Ahora, dentro de los trabajos hay muchas profesiones. Profesiones que para los hombres son muy importantes. Profesiones que para otras personas, a lo mejor en apariencia, no son tan importantes. Pero permítanme decirle que no importa el trabajo que nosotros realicemos, si lo realizamos con amor y con esfuerzo, eso es bueno. Cuando yo era pequeño, bueno, yo fui un niño, ya no soy un niño, fui un niño de ciudad. Un niño nacido en la ciudad y viviendo siempre en la ciudad. No sé qué me enseñas, hace tiempo ya lejos. Pero efectivamente fue así. Yo fui un chico de ciudad, pero ¿saben en qué disfrutaba mucho yo? Cuando llegaba la época de las vacaciones del verano o las vacaciones del invierno, más allá del lugar que podíamos ir a vacacionar, lo que más me agradaba a mí era el campo. Pero no al campo simplemente al hecho de pasear, sino el hecho de convivir con la gente del campo. Y fue así que a partir de los 9, 10 años de edad, cada año íbamos a un lugar del campo, yo iba a un lugar del campo donde me hice amigo de un boyero. Boyeros son aquellas personas que se dedican a cuidar las vacas. Y este boyero era un chico de 10, 11 años, era un chico como yo. Y se llamaba Leandro, me acuerdo hasta de su nombre. Y su tío, él no tenía papá, no tenía mamá, él vivía con sus tíos, tenían una finca donde se trabajaba, el trabajo de la finca era producir, que las vacas produjeran leche y ordeñar las vacas. En aquel entonces, estoy hablando 60 años atrás a lo mejor, o 55 años atrás, el ordeñar las vacas no era algo tan mecánico como el día de ahora, se ordeñaban a mano. Y era un trabajo bastante duro, bastante fuerte, porque comenzaban a las 2, 3 de la mañana. Y yo sé que esa gente, sus manos en los días de invierno, cuando el campo estaba blanco del hielo, ellos trabajaban y sus manos estaban lastimadas, cortadas, de hacer ese trabajo tan duro, tan fuerte. Pero eso a mí no me interesaba mucho ir al tambo. A mí lo que me interesaba, como buen niño que era cuando salían las vacas. Y este boyerito que llevaba las vacas a pastar, serían unas 100, 150 vacas, a veces 200, 200 vacas. Él tenía que cuidar esas vacas, que no se fueran por ahí, que no se la alejaran mucho, que no hicieran destrozos. Y llevarla a lugares donde había pasto para comer. Para este niño eso era un trabajo muy duro, para mí era divertido. Mi ocupación principal, aparte de ser su amigo, era correr a las vacas, agarrarlas de la cola, y cuando eran vaquillonas pequeñas tratar de montarlas, cosa que no lograba con frecuencia. Y yo disfrutaba mucho de eso, de salir con las vacas, o a caballo para perseguir las vacas. Para mí era un juego. Para esa gente era el sustento de vida. La profesión de ellos era justamente trabajar allí en el campo tan duramente y cuidar esos animales, que no se lastimaran. Claro, yo no tenía esa preocupación. En el campo, por ejemplo, hay agujeros que hacen algunos animales y si uno corre a la vaca pone una pata de ese agujero, se quiebra la vaca, esa vaca no sirve más. Pero yo no tenía esa preocupación. Mi preocupación era tirar de la cola, estar con ellas todo el día, correr de un lado para otro. Pero qué duro era para la gente del campo esa situación. Yo en invierno no estaba ahí, simplemente una semana cuando eran las vacaciones de la escuela, pero
con el frío, con la lluvia, no importaba si llovía, no importaba si hacía frío, no importaba si había escarcha en el campo, el trabajo había que realizarlo igual. Y llegaba el verano con 40 grados centígrados de calor, no hablo en grados centígrados porque me resulta más fácil, más de 102, 103 grados de temperatura de la que usamos aquí en los Estados Unidos, y esa gente trabajando. Yo me cansaba y me iba para mi casa. El juego había terminado, pero para ellos no era un juego. Además teníamos la posibilidad de ver los campos, cuando los campos eran sembrados por trigo o sembrados de maíz, y llegaba la época en que uno veía esos campos sembrados de esa manera y veía a lo lejos, se perdía la vista y todo sembrado. Pero qué triste para esa gente cuando llegaba un año donde, por ejemplo, no había lluvias. Y habían trabajado terriblemente para poder lograr esas cosechas, y a último momento esas cosechas se perdían, esas cosechas había que desestimarlas y esa gente se desesperaba. O había años donde, aún sucede en este tiempo en mi país, como en todos los países agrícolas, donde en vez de estar seco, llueve, 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 y es tan malo la sequía como el exceso de lluvia para el campo. Entonces esta gente que trabaja de eso eran profesionales de eso, porque definitivamente eran profesionales de eso, con sus caras curtidas por el sol, por el frío, uno los veía tristes. Y estoy seguro que hasta amargados y hasta lloraban por esa situación que les tocaba vivir. Aquellos que han vivido en el campo saben a lo mejor de lo que estoy yo hablando. Lo difícil que es trabajar en el campo, lo difícil que es luchar contra lo que no se puede luchar. Uno puede intentar hacer las mejores cosas, hacer las mejores posibilidades, pero uno no puede controlar el tiempo. Ellos no podían controlar que hubiera sequía, ellos no podían controlar que hubiera exceso de lluvia, ellos no podían hacer nada de eso, porque eso estaba fuera del alcance de sus posibilidades. El hombre de campo es un hombre que es digno de tener en cuenta, aún el que invierte en el campo, no solamente el que trabaja. Hoy por ejemplo, uno sale en una trilla o sale en una máquina para cosechadora, y tienen aire acondicionado, tienen bar, televisión, tienen servicio de computación. Así son las máquinas del campo ahora. En aquel entonces no había nada de eso, nada de eso. Se hacían los surcos con un tractor y con unas rejas de arado que iban abriendo la tierra, y otro a mano iba sembrando. Pero de todas maneras yo pienso que hasta en el día de hoy, cuando las cosas van mal en el campo, esta gente muchas veces debe tener ganas de llorar. Debe tener ganas de llorar porque tanto sacrificio, tanta lucha, tanta esperanza puesta para lograr un resultado negativo, definitivamente les debe producir muchísimo dolor. Y pensando en el campo, pensando en esta gente que con tanto sacrificio en distintos países, y yo hablo de países como el mío, que son esencialmente agrícolas ganaderos, a pesar de que hay gran industria, pero es un país agrícola ganadero, ¿cómo dependen de los frutos que se puedan lograr? Y cuánta tristeza debe haber cuando esos frutos no se obtienen. Ahora, estamos hablando de algo material, estamos hablando de algo que se siembra para cosechar: trigo, maíz, lino, avena, cebada. ¿Cuántas cosas se pueden cosechar en el campo? Pero hay otra cosecha, que esa sí me toca muy de cerca a mí, y que le toca muy de cerca a cada uno de ustedes. Y eso es la cosecha espiritual. Hay un campo en el cual nosotros trabajamos, o al menos tendríamos que trabajar realmente para tener una cosecha espiritual acorde y conforme a lo que Dios nos quiera dar. Y ustedes pueden decir: ah, pastor, pero eso es distinto. Sí, en apariencia es distinto, porque aún pueden suceder cosas que nos hagan llorar y que nos hagan sufrir en este campo espiritual. Y yo quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, en el Salmo número 126, los versículos 5 y 6. Salmo 126, versículos 5
y versículo 6. Que Dios bendiga su palabra en